Creerán que el fuck up de esta noche son mis botas, pero no. No saben cómo debatí y cómo llevo pensando desde que hablamos con Leticia la primera vez, cuál de todos mis fuck ups les iba a contar. Y al final escogí, yo creo que el más fuerte y el más duro, porque al final yo creo que lejos de carcajearnos y de pasar la noche bomba y de tomar harta cerveza indio, creo que todos estamos aquí para aprender. Yo quiero que me digan, ¿quién de ustedes es empresario y o emprendedor? Que suban la mano. No, pues sí hay hartos, sí hay hartos. Les voy a contar mi fuck up más fuerte, porque pude haberles contado cosillas ahí que de repente uno la riega, pero no les voy a contar lo que realmente siento que puede ser una gran lección para todos ustedes que tienen empresas. Porque mi fuck up duró 365 días. No fue una cosita que se arregló con una llamada ni con una junta. Duró un año entero mi fuck up. Estamos de acuerdo que todos los que somos empresarios sentimos que nuestra empresa es nuestro bebé y que nadie conoce la empresa como la conoce uno, que nadie siente el amor y la pasión por nuestra empresa como lo sentimos nosotros, y que nadie la va a querer y la va a cuidar como la cuidamos nosotros. Y esto hasta cierto punto tiene gran parte una gran verdad. Sin embargo, los bebés crecen. Y yo fundé The Media Marketing Knowledge Group hace 14 años con el nacimiento de Bebemundo. Y esa empresa dependía de mí. Y yo soy una persona con muchísimos handicaps. Y no sé de contabilidad, ni quiero saber. Y no sé de leyes y tampoco quiero aprender. Y las corridas financieras me cuestan muchísimo trabajo porque tengo un tremendo déficit de atención. Y seré muchas cosas, pero no soy necesariamente la mujer ni más estructurada ni más organizada, porque como buena emprendedora somos soñadores y somos visionarios y somos creativos, pero ya ponernos a arrastrar papel y pluma nos es muy difícil. Pero si queremos hacer un proyecto que realmente sea significativo y que siga viviendo después de nuestra muerte, y que no importa si tengo 60 años, ya no soy tan bonita, tan graciosa, ni tengo buena voz y ya no quiero hacer radio, sigue existiendo lo que hace 14 años o hace 10 o hace 5, yo y cada uno de ustedes ha creado. Y por eso la empresa, váyanse para atrás, la empresa tiene que convertirse de una empresa familiar que depende de ustedes, que dependía de mí, en una verdadera institución profesionalizada, que estemos o no estemos, funcione. Y por eso tuve la brillante idea, después de casi 12 años, de traer a una persona, a un equipo, una estructura mucho más robusta, que pudiera operar mi empresa mucho mejor de lo que podía operarla yo. Y eso te dicen todos cuando te hablan de emprendeduría. El emprendedor tiene que saber para qué es bueno, pero también tiene que saber para qué no es bueno. Y yo tenía muy claro para qué no era buena yo. Y necesitaba traer a alguien que fuera mi gran complemento y que convirtiera la compañía en una institución y no en la compañía de Marta de Baile. Y creo que hay una fina línea entre delegar y soltar. Y aquí es donde yo me hice muchas bolas. Porque cuando llega alguien que sientes que sabe todo lo que tú no sabes, sientes por un lado un gran alivio porque ya por fin con alguien voy a poder compartir la responsabilidad. Alguien más se va a hacer cargo de todo lo que yo no puedo hacerme cargo. Alguien más va a llenar todos los espacios que yo no puedo llenar. Alguien más va a saber tomar decisiones que yo no sé tomar. Y la delicia de decir, toma esta carga, quédate con el elefante, haz con él un papalote, es delicioso. Y es una fantasía que creo que tenemos todos los emprendedores. ¿Quién de ustedes lo ha soñado que venga un super CEO o un super director general y lo saque del atolladero en el que están? Suban la mano y confiesen la neta. Bueno, eso es querer delegar. Pero otra cosa es querer soltar y querer fingir
que tu empresa no te necesita todos los días, muchas horas, todos los meses, todos los años. Y en estos 365 días de mi beautiful fuck up, empiezo a ver, váyanse para atrás, que mi gente, que son más de 70 personas, están súper descontentos. Y yo dije, claro, es la resistencia al cambio. Siempre estaban acostumbrados a reportarme a mí, a pedirme a mí, a preguntarme a mí. Y cuando yo traigo a alguien más, obviamente pues están a disgusto. Entonces no los pelé. Y cuando me venían a chillar, los mandaba con el otro. Empiezo a ver que están bajando las ventas y que las decisiones que se están tomando en mi empresa a lo mejor no son tan buenas decisiones. Pero por no seguir mi instinto, dije, yo tengo que darle su lugar, yo tengo que dejarlo operar, yo tengo que soltar y tengo que delegar y tengo que dejarlo hacer lo que lo traje a hacer a mi compañía. Y luego me doy cuenta que perdimos 10 clientes. Y ahí dije, Houston, we have a problem. Y para acabarla de amolar, empiezan a crearse nuevos negocios para los cuales hoy me doy cuenta que en ese momento la compañía no estaba lista. Desde una expo hasta una plataforma de e-commerce y cosas en las que nos estábamos metiendo sin conocer el mercado, sin conocer el negocio, sin conocer a los socios y sin saber muy bien lo que estábamos haciendo. Obviamente esa soy yo, metida abajo de una sábana, no queriendo enfrentar la situación, porque ya habían pasado muchos días, muchos meses, muchas semanas, y cada vez veía que la compañía iba más en picada. Entonces entré a lo que muchas veces entramos los seres humanos, que es un círculo vicioso. ¿Quién de ustedes no les ha pasado que de repente se ven en el espejo y dicen, estoy hecho un cerdo? Es como estoy hecho un cerdo, pues ya me voy a tragar estas papas. Es como ya me tragué las papas, estoy hecho un cerdo, pues voy a comer una dona. Estoy hecho una cerda. O sea, ¿para qué me peino, güey? Entonces anda uno despeinada. Oye, tengo una boda el sábado, pero ¿para qué le echo ganas si estoy hecho una gorda y veme el pelo? Entonces ya ni me pinto. Y entonces entras en un círculo vicioso hasta que un día se rompe y por un acto divino ya le echas ganas, te pones a dieta y ya le vuelves a echar ganas hasta que vuelves a caer en ese círculo vicioso nefasto. Y en ese círculo vicioso nefasto estaba yo con mi compañía. Y para mí es muy fuerte y es un gran acto de absoluta honestidad y de desnudarse aquí enfrente de todos ustedes. Y para eso estamos acá. No me voy a encuerar, ¿eh? Pero enseñarles el lado de mí que muchas veces ustedes no oyen ni en la radio, ni en la tele, ni leen en MOA, ni leen en Bebemundo, ni van a leer en mi Facebook y mi Twitter. Pero creo que al aceptar estar aquí es mi obligación desnudar mi corazón y ser totalmente abierta con ustedes. Y yo estaba en este círculo vicioso en donde ya no quería ir a mi oficina, ya no quería lidiar con la situación, ya no quería ver la jeta de mi gente, ya no quería oír las quejas de los clientes y decía, como decía mi abuela cuando fue el terremoto de Nicaragua en el 72, ella tenía una pastelería y dijo, Señor, ¿qué hago para que se queme este negocio? A las 12 de la noche hubo un terremoto y se incendió. Así estaba yo. Y bueno, no queda de otra. No hay otra. Yo quisiera darles una solución a todos los empresarios, emprendedores que están aquí presentes, que alguien va a llegar y rescatarte y sacarte del atolladero. It's not gonna happen. Hay que pararse enfrente de un espejo, enfrentar tus propios miedos de tomar al toro por los cuernos, darte cuenta que si bien necesitas gente extraordinaria como Blanca Gómez, que hoy es mi directora general, a tu lado, tienes que siempre estar consciente de que ese bebé lo pariste tú, sigue siendo tu responsabilidad o tu corresponsabilidad, tienes que estar presente, te tiene que importar y tienes que hacer el esfuerzo, porque si no, creo que todos estaríamos trabajando por un cheque quincenal, con aguinaldos, con repartos de utilidades y no siendo empresarios.
Hay un dicho precioso, se los voy a decir al final, váyanse para atrás. Esta soy yo tomando, vete para atrás, el control de mi empresa y dije, se acabó. Y llevo ya pues casi 48 meses echándolo todo a andar. Creo que saben que estamos ahora mejor que nunca y nació MOA y nos está yendo muy bien y estamos muy contentos. Pero yo hoy, todos los días, religiosamente, hablo con Blanca, hablo con mi gente. No voy todos los días a la oficina, pero sí voy muy seguido, por lo menos 3 veces a la semana, y estoy presente. Porque como dice el buen dicho, último slide, el que quiere tienda, que la tienda. Esa soy yo en mi tienda. Entonces, si ustedes quieren tener una buena empresa, es un gran esfuerzo, implica mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero. Y acuérdense, ubíquense. Cuando ustedes tengan a alguien trabajando para ustedes, piensen, ¿estoy soltando o estoy delegando? Gracias.